Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez y hoy les compartiré y aprenderemos todos juntos sobre el tema de la gracia. Antes que todo, cierra tus ojos y acompáñame a hacer esta oración para iniciar. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Dios. Y que tú seas, Señor, hablando a través de mí, Dios. Úsame, Señor. Te honramos y te glorificamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. ¿Qué es la gracia? La gracia simplemente es un regalo inmerecido de parte de Dios hacia ti, hacia mí, hacia todos. Y la podemos ver manifestada de dos maneras en nuestras vidas. La primera manera que podemos ver esa gracia manifestada en nuestra vida es, el número uno es gracia para salvación. Y dice en Efesios 2:8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y la segunda manera que podemos ver manifestada en nuestra vida, el número 2 se llama gracia como un favor de Dios en nuestra vida ante los demás. Y dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Según nos enseñan las Escrituras, Dios muestra su gracia para salvación a través de Jesucristo y su sacrificio por nosotros, al darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos regaló la salvación. Eso lo podemos confirmar en Efesios 2:5. El regalo más grande que el hombre puede recibir no consiste en oro, plata, sanidades u otro tipo de milagro, sino que sin merecer nada nos regaló vida eterna en Cristo Jesús, reconciliándonos con el Padre. Dios es un Dios santo y no admite pecado ante Él. Nadie por su propio mérito puede llegar a Dios. Estábamos condenados a vivir una eternidad sin Dios y su presencia, a causa de que cada hombre ha nacido con la maldición de pecado, y la única forma que seríamos librados de este pecado y ser reconciliados con el Padre sería a través de un sacrificio perfecto, santo y puro. Como Dios es santo, la única forma sería enviando a su Hijo para darnos salvación, tomando Él nuestro lugar de castigo y así recibir su misericordia, la cual nos rescató de la ira y la condenación del pecado y nos otorgó su gracia. Jesús murió por nosotros a pesar de que éramos malos. Lo hizo para salvarnos de la ira de Dios, satisfaciendo su demanda de justicia. Merecemos la ira de Dios porque todos hemos pecado, pero a cambio nos dio gracia. Busca las siguientes escrituras en tu Biblia y escribe una reflexión, una opinión. Te las dejo. Son Efesios 1:7. Apúntalas. Hebreos 4:16. Primera de Corintios 15:10. Efesios 2:8. Tito 2:11. Y esa es la última ya. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Esto lo podemos ver en Romanos 3:23 al 25. En otras palabras, se nos ha dicho que no merecemos el cielo, pero la verdad es que tampoco merecemos la tierra, porque hemos sido pecadores. Dios pasó nuestros pecados por alto antes de que nosotros colocásemos nuestra fe en Jesús. Gracias al sacrificio de Jesús, Cristo no solo compró nuestra entrada al cielo, sino también compró nuestro tiempo aquí en la tierra antes de que fuéramos cristianos y recibiéramos su salvación. Para que lo conociéramos, Dios fue paciente con nosotros gracias a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa gracia? En primer lugar, debemos reconocer, como leímos en Romanos 3:23, que todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, y que además la paga de pecado es muerte, en Romanos 6:23. En otras palabras, el pecado o infracción a la ley conlleva una sentencia que es la pena de muerte. Sin embargo, Jesucristo pagó esa pena por nosotros por medio de su sacrificio. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 3:4. Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, por lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice en Romanos 3:24, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo y no la vamos a recibir. Y si no la recibiéramos, moriríamos como consecuencia de nuestros pecados sin la oportunidad de tener vida eterna. Efesios 1:5 al 6 nos muestra que el plan de Dios consiste en tener misericordia de toda la humanidad, perdonar nuestros pecados y predestinarnos a ser adoptados y aceptados por Él. Es cierto que la gracia no puede ganarse, pero tampoco se obtiene automáticamente. Te presento 3 características de quienes reciben la gracia de Dios. La primera característica es aquellos que tienen fe. Como leemos en Romanos 5:1 al 2, que dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda característica es aquellos que son humildes. Como expresa el apóstol Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 1 de Pedro 5:5, lo cual confirma Santiago más adelante, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La tercera característica son aquellos que son perdonados. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero por supuesto, finalmente solo Dios decide a quién dará su gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso lo encontramos en Romanos 9:14 al 15. ¿Cómo la podemos aplicar esa gracia en la vida, en nuestra vida? Dios
por su gracia nos da el regalo del perdón y eventualmente nos dará vida eterna. Pero Él espera que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir dejando atrás el pecado. Es cierto que no podemos ganar la gracia de Dios, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Se encuentra en Efesios 2:8 al 9. Pero también debemos tener en cuenta que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice en el versículo 10 de Efesios 2:10. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se bautiza, debe comenzar a vivir para buenas obras, como una persona diferente, cuya mente está enfocada en servir a Dios y a los demás. Nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos de antes. Un ejemplo bíblico lo dice en Jonás 1, donde dice que los marineros paganos le demuestran gracia a Jonás tratando desesperadamente de salvar su vida con el riesgo de perder las suyas. Oran a Dios, preocupados por la posibilidad de quitarle la vida a un inocente, pero Jonás no demuestra gracia alguna hacia ellos. Da la impresión de que poco le ha preocupado poner en peligro la vida de los marineros a causa de su rebelión en contra de Dios. Tienen que arrancarle la verdad que Él es realmente un profeta del único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Como profeta de Dios se podría esperar que Jonás se hubiera gozado en la gracia de Dios, pero simplemente no fue el caso. Enseguida Dios tuvo que tratar con Jonás. Para mostrar su gracia, permitió que un pez enorme lo tragara y estuviera dentro del vientre de aquel animal por 3 días hasta que él se arrepintió y decidió obedecer a Dios. En conclusión, Dios espera que mostremos gracia con nuestro prójimo de la manera que Él lo mostró para con nosotros, a fin de que nos arrepintiéramos y le sirviéramos por gratitud y amor. Les voy a dejar estas 4 preguntas para que reflexionen y se tomen un tiempo ustedes con Dios. La número 1 dice: ¿cómo favorece tu presente el tener la gracia de Dios? La número 2 es: ¿hay alguien a quien le puedas compartir esta verdad? Anota los nombres y ora por ellos. La número 3 es: ¿cómo harás uso de la gracia? Y la última, 4, ¿qué reflexión destacas de las siguientes frases previstas mencionadas? Es cierto que la gracia no se puede ganar, pero tampoco se obtiene automáticamente. Cualquier duda o comentario puedes mandarnos inbox y nosotros te vamos a contestar esas dudas que tengas. Espero que sea de bendición este tema sobre la gracia y acompáñame, cierra tus ojos y acompáñame a hacer esta pequeña oración para terminar. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu regalo que no merecemos, Dios, pero aún así, Señor, tú nos lo das. Gracias por este tiempo aprendido, Señor, que tu gracia nunca se aparte de nuestras vidas, Señor. Te honramos y te bendecimos, Dios. Y todos decimos amén y amén.